Muy buenas con todos y bienvenidos a Análisis Data Consultoría. Mi nombre es Diego Vázquez y vamos a la tercera sesión de este curso de Excel para principiantes. En la sesión de hoy vamos a ver entrada de datos. Como subtemas tendremos la introducción básica de datos, métodos de entrada de datos y la edición de los mismos. Empecemos por introducción básica de datos. Para esto debemos tener claro qué tipos de datos puede ingresar a mi hoja de cálculo o a Excel, donde tenemos 4 tipos principales de datos: los numéricos, los tipo texto, los de tipo fecha y las fórmulas. Vamos a la hoja de cálculo. Son en estas celdas donde vamos a ingresar nuestros datos. Nosotros elegimos en qué celda ingresarla. Por ejemplo, si deseo ingresar los datos en la celda B3, selecciono en la celda B3, le doy clic y ahora sí puedo empezar a digitar. Por ejemplo, vamos a empezar con datos numéricos. Quiero ingresar el número 10, escribo 10. Si quiero continuar y escribir más números, 11, 12, 13, puedo continuar. Una vez que escribo un dato en la celda, tengo dos opciones para ir a la siguiente, hacia la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Si quiero ir a la derecha, simplemente presiono la flecha de delante y listo. De igual manera puedo presionar la tecla de arriba, la tecla de abajo, o si gusto, la tecla Enter. Si hay un dato que no necesito, quiero eliminar, selecciono la celda donde está ese dato y le doy a suprimir. Si deseo borrar datos de más de una celda, lo que tengo que hacer es, con el clic derecho, voy a una de las celdas que quiero borrar la información que tiene contenida, selecciono todo lo que necesito borrar. Una vez seleccionado, le doy suprimir. Entonces, tenemos los datos numéricos. En la hoja de cálculo también podemos reubicar los datos que tenemos en celdas específicas. Por ejemplo, estos datos están en la celda 3 y en la celda B3, pero yo quiero que estén más centrados. Yo quiero ubicarlos, por ejemplo, en estas dos celdas. Lo que tengo que hacer es selecciono los datos y una vez que están seleccionados voy a los bordes de la selección y cuando el cursor tenga estas 4 flechas le doy clic en derecho, lo mantengo presionado y lo muevo hasta el lugar que yo deseo. De esta manera puedo mover mis datos en toda la hoja de cálculo a voluntad y según la ubicación que yo requiera. El siguiente tipo de dato son los tipo texto, que como su nombre lo dice, simplemente es texto, son palabras. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner Excel. De igual manera le puedo dar a la flecha de la derecha, flecha de la izquierda o Enter. Y listo. Si ustedes se dan cuenta, los datos de tipo numérico suelen ubicarse a la derecha de la celda y los datos de tipo texto a la izquierda. No solamente puedo escribir una palabra por cada celda, puedo escribir una oración completa. Por ejemplo, Excel para principiantes. Aunque visualmente esté esta oración en dos columnas, en la E y en la F, para Excel solamente está en la E3. Esto que vemos aquí es un tema visual, nada más, para que toda la oración pueda visualizarse. Si nos situamos en la celda F5, vamos a ver en la parte superior a la izquierda que no hay nada de información. En cambio, si vamos a la celda E5, aquí tenemos Excel para principiantes. ¿Qué debo hacer si quiero que la oración solamente de forma visual sí se vea en la celda correspondiente y no que invada otra? Lo que tengo que hacer es situarme entre las dos columnas y una vez que esté en el medio voy a ver dos flechitas en ambas direcciones. Le doy doble clic y la celda, la columna va a cambiar del tamaño que requiere la oración para que se visualice de forma completa en una sola celda. También tengo otra opción. Me ubico en la parte final o en la parte derecha de la columna que quiero modificar. Le doy clic y a voluntad de forma manual puedo modificar el tamaño. Tengo en la parte de arriba un indicador de cuánto ancho tiene o cuántos píxeles. Calculo más o menos cuál es el ancho que requiero y una vez que tengo el ancho, le doy suelto el clic y
se modifica el tamaño de la columna. El siguiente tipo de dato que podemos ingresar es el de formato fecha. Como su nombre lo dice, puedo ingresar fechas a Excel y que los tome como fechas específicas, sino como texto o como número. Por ejemplo, y estamos 20 del 7 del 2024. Como habrán notado, he manejado el formato día, mes y año y he dividido cada uno con estos slash. Pero también puedo ingresarlo de otra manera. Puedo escribir el 20, que es el día, con un guión de separación 07-2024. Le doy enter y el sistema automáticamente me lo toma como fecha y le pone el formato del slash. Si la fecha que voy a poner en específico es de este año, no es necesario que escriba el año en sí. Por ejemplo, quiero escribir la fecha 20 del 7 y no voy a poner el año, automáticamente Excel me lo va a tomar como es del año 2024. Aquí no lo vemos visualmente, pero si vamos en la parte de arriba a la izquierda tenemos 20 del 7 de 2024. Y este formato también es una de las, digamos, formas en que Excel te muestra la información. Puede mostrarte la información o los datos de fecha en este formato 20 dividido con slash 07 slash año, o simplemente una forma, digamos, más pequeña de mostrar la información 20 slash o guioncito jul, que viene a ser el mes julio. Ahora, si tú quieres ingresar una fecha de años anteriores, sí o sí tienes que ingresar el año, ya que caso contrario, Excel va a tomar que es el año 2024. Por ejemplo, quiero ingresar el 20 de julio del 2023, tengo que poner 2023. El siguiente tipo de datos son las fórmulas, y aunque vamos a profundizar en próximas sesiones sobre este tipo de datos, en resumen, las fórmulas son expresiones matemáticas o ecuaciones, o como tú lo quieras llamar, donde dependiendo los argumentos y las operaciones matemáticas o funciones que tú ingreses, Excel te va a dar un resultado en dicha celda. Si yo deseo hacer una fórmula donde voy a sumar estos dos números, el 10 y el 20, que están en la celda E4 y F4, lo que tengo que hacer es abrir mi fórmula con un símbolo de igual o un símbolo de más, con cualquiera funciona. Una vez que yo inicio el ingreso de datos con un igual en una celda, Excel me lo toma como que voy a iniciar una fórmula. Ahora voy a seleccionar el número 10, que es lo que quiero sumar, y si ustedes se dan cuenta, la celda se sombrea y le asigna un color. Acá está de color azul y aquí hace referencia a la celda que es la E4 del mismo color que está aquí sombreado, un color azul. Le damos el símbolo de más, que es lo que yo quiero sumar, y voy a seleccionar el 20 que está en la celda F4. Aquí también le asigno un color rojo, aquí también está de color rojo F4, que es la celda a la que hago mención, y lo único que tengo que hacer cuando termino mi fórmula es dar enter. Y aquí lo que va a mostrarme por defecto, de forma predeterminada, es el resultado de mi fórmula que yo he ingresado. No es necesario seleccionar una celda para realizar una fórmula, también puedo hacerlo sin depender de celdas en específico. Por ejemplo, vamos a borrar y vamos a volver a hacer la fórmula. Yo quiero obtener el número 30, hay muchos medios. Puedo hacer 10, ingresar el número 10 más el número 20 y listo. Le doy enter y tengo la fórmula. Puedo hacer 10 más 10 más 10, 30. Entonces, hay muchas maneras y hay muchas formas de realizar este tipo de, digamos, operaciones matemáticas, fórmulas o funciones lógicas. Todo depende de lo que tú necesites en este momento. Si necesitas solamente digitar números, no hay problema. Puedes usar cada celda como, digamos, una calculadora. Pero si necesitas el tema de en el análisis de datos, vincular ciertas fórmulas a datos que estos van a ir cambiando, sí va a ser necesario vincularlas. Por ejemplo, en vez de voy a volver a vincular mi suma a estas dos celdas y, por ejemplo, quiero cambiar este número. Para editar una celda, el dato que está en una celda, puedo hacer doble clic y ya me permite editar e ingresar nuevos valores o cambiarlos completamente. Puedo poner en vez de 10, 100. Entonces le doy enter. Aquí la celda ya me cambió el dato, ya no es 10 sino es 100. Y como está vinculada mi fórmula a esta celda, la fórmula se actualiza. 100 más 20, 120. Igual si cambio el 20 por 40, 140.
Ahora la pregunta es, ¿por qué dejé un espacio aquí entre fecha y fórmulas? ¿Por qué? Porque Excel, de forma, digamos, automática, si tú en esta celda tienes una fecha e ingresas un número en la parte de abajo, Excel te lo va a tomar como fecha. Por ejemplo, si aquí escribo el 140 o también como fórmula, Excel me va a tomar esta fecha, 19 del 5 de 1900. Y ustedes dirán, ¿por qué al escribir un número me aparece una fecha? Para esto tengo que entender cuál es la lógica de las fechas en Excel. Cada fecha está asignada a un número en específico, desde el año o desde la fecha 1 del año 1900, por ejemplo. Si yo escribo el número 1, este número 1 en Excel está ligado a una fecha en concreto, a la fecha 1 del año 1900. ¿Cómo lo puedo comprobar? Porque este número también puedo cambiarle a un formato de fecha. Es decir, voy aquí. Esto también lo vamos a ver en próximas sesiones, pero solamente para este ejemplo en específico. Este 1 lo voy a transformar a fecha. Entonces Excel me lo transforma a la fecha 1 del 1 de 1900. ¿Qué quiere decir? Que si yo escribo el número 2, la fecha debería ser 2 del 1 de 1900. ¿Será correcto? Vamos a hacer el cambio. Y efectivamente, cada número, empezando del 1, 2 y consecutivos, va a tener también de forma consecutiva 1 del 1 de 1900, 2 del 1 de 1900 y así consecutivamente. Entonces, ya que entendemos esta lógica, vamos a explicar este número de acá. Si yo escribo el número 10, me debe aparecer 10 del 1 del año 1900. Correcto. Esa es la lógica. Si yo pongo el número 5000, pues tengo que contar cuántos días ha transcurrido desde el 1 del 1 de 1900 y me va a dar esta fecha. 5000 días posteriores o contando desde el 1 del 1 de 1900 va a ser el 8 de septiembre o el 8 del 9 del año 1913. Entonces, cuando yo escribo un número debajo de un dato que es fecha, automáticamente Excel me lo va a detectar como fecha y le va a asignar la fecha que está relacionada a ese número. Entonces, es por eso que si es que tú estás trabajando fechas y después necesitas poner un número en concreto, o vas a tener que dejar un espacio o simplemente de forma manual vas a tener que cambiarlo a un formato numérico. Vamos a métodos de entrada de datos, que es simplemente ingresar los datos a la hoja de cálculo. Tenemos tres maneras. La primera que ya hemos visto, escribir directamente la celda. La segunda es copiar y pegar de alguna fuente externa de internet, de otro documento. O rellenar series. Volvamos a la hoja de cálculo. El ingresar datos de forma manual ya lo hemos visto. Podemos poner hola, ¿cómo estás? Moviemos las tildes por ahora. Bien, es decir, simplemente ingresa la información de forma directa, pones números, pero también podemos ingresar datos copiándolos y pegándolos de otras fuentes. Por ejemplo, en ChatGPT le pedí que me dé la información en una tabla de todos los estados de Estados Unidos. Lo único que voy a hacer es seleccionar toda la información que yo requiera y le voy a dar a copiar o clic derecho y copiar. Y voy a darle clic derecho y pegar. De esta manera toda la información va a pegarse en la hoja de cálculo. También puedo hacerlo de otra manera. Selecciono el lugar donde quiero que se ingrese la información. Puede ser la celda que yo elija. Y le doy también control B chica. Este comando o este atajo me permite copiar la información que yo he copiado, valga la redundancia, de otra fuente. Vamos a otro ejemplo. Quiero en Wikipedia ver la demografía de México. Tengo acá una tabla con la información por año. Vamos a seleccionar la información que yo deseo copiar. Le doy control C. Voy a volver a mi hoja de cálculo, a mi libro. Voy a abrir otra pestaña nueva y voy a hacer control B chica. De esta manera tengo la información directamente de la página web de Wikipedia, tal cual yo la seleccioné. Otra forma de ingresar datos es la de rellenar. Por ejemplo, yo tengo esta lista de alumnos y quiero asignarle un código consecutivo, que empiezo por el 1, empiezo por el 2,
y yo quiero seguir rellenando de forma consecutiva. Puedo hacerlo manual, pero esto ya es poco eficiente si tengo una lista de 100 alumnos, de 200 o más. Entonces lo que yo puedo hacer es, una vez iniciada una secuencia lógica 1 y 2, lo que hago es selecciono estos dos números y me va a aparecer este botoncito que dice análisis rápido. En resumen, tú te vas a situar en la parte derecha, abajo, y te va a salir esta cruz, ¿no? De negro. Lo que vas a hacer es arrastrar, seleccionas clic, le das clic, arrastras y automáticamente Excel te detecta la continuidad. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Obviamente aquí puedes haberlo hecho manual fácilmente, pero como dije, hacerlo manual con una cantidad más grande de datos ya no es tan eficiente. Esto también lo puedes hacer con fechas y no es necesario que tú ingreses una secuencia lógica. Simplemente cuando tú arrastres, Excel te va a dar las fechas continuas, tanto para abajo como para la derecha. Es importante tener claro los tipos de datos que ingresas, ya que si a posterior necesitas hacer cálculos o fórmulas, estas deberán tener un tipo específico para que se realicen correctamente. Existen otros métodos de entrada de datos, los cuales involucran importar data de otras fuentes, para posteriormente cargarla en forma de tablas. Esto se verá en clases un poco más avanzadas, donde se podrá ver el verdadero potencial de Excel. Muchas gracias por vernos. Si te gustó mi contenido puedes suscribirte a mi canal y darle like a este video. Me despido y nos estamos viendo en otra sesión o en un futuro video.